Bueno, pueden tomar asiento. Vamos ahora a abrir la Biblia en el libro de Génesis. Y vamos a buscar en el capítulo 45 y leer desde el versículo 3 hasta el 8. Génesis capítulo 45, desde el versículo 3 hasta el 8. Dice así la palabra del Señor: Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron, y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, que ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en que ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra y para darnos vida por medio de grande salvamento. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, porque me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, y vamos a darle lugar al hermano Fernando Herrera para que pueda continuar con la reunión. Bien, vamos a tener una breve palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de estar los hermanos congregados en el nombre del Señor Jesús, confiados en esta promesa que donde están 2 o 3 congregados, en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, tú estás allí en medio. Con reverencia, Señor, con humildad también, queremos rogarte que tú nos puedas ayudar, auxiliar, y que tu palabra, Señor, que ha de ser dada, como tu palabra que tú envías, pueda hacernos bien, pueda consolarnos, exhortarnos y ser de edificación. Señor, que pueda llevarnos a la meditación, al igual que siempre debemos hacerlo, para el beneficio de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, tenemos en este versículo que hemos leído, esta mañana se ha compartido también acerca de este hombre de Dios, José, y dice aquí la palabra de Dios que él reconoce que no fue enviado a Egipto por sus hermanos, sino ve más allá y dice: Dios me envió aquí, no fuiste vosotros. Entonces, qué luz que tenía este hombre, y vamos a procurar con la ayuda del Señor a ver qué es lo que pasaba realmente, ¿no? Porque si me ayudan, buscando en sus Biblias, vamos a ver la compañía que él tenía y también cómo fue esta compañía en sus antepasados, quiere decir su padre, su abuelo y sus bisabuelos, su bisabuelo. También cómo podemos estos versículos trasladarlos a la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y con la ayuda del Señor, si llegamos, procurar ver en nosotros estas cosas en el tiempo actual en el cual nos toca vivir. Así que rápidamente vamos a leer Génesis 39, versículo 2.
dice así: mas Jehová fue con José. El versículo número 21. Sí. Mas Jehová fue con José. Y los que no están interiorizados pueden leer a partir del capítulo 37 en adelante la historia de José, todas las cosas que le sucedieron. Hoy se hizo un breve bosquejo de toda su vida en la casa de su padre, después cuando fue echado en la cisterna, hasta que fue segundo después de Faraón. Pero en todo suceso hay que recalcar esto, que no estaba solo. Mas Jehová fue con José. ¿Y Jehová quién es? Es Dios. Y esto nos habla de una plena comunión con el Creador, y esto también lo vamos a encontrar en el Hechos capítulo número 7, versículo 9, donde dice: mas Dios era con él en todo lo que hacía. No porque él fuese un hombre diferente a los demás, sí era temeroso y creía, entonces tenía esta compañía tan importante. Si buscamos en Génesis 21, vamos a encontrar de Abraham, que se dice de él que estos príncipes, Abimelech, dice en la última parte, 21-22, que Abimelech le dice a Abraham: Dios es contigo en todo cuanto haces. Vayamos reteniendo estas expresiones. Dios es contigo en todo cuanto haces. Dice en Génesis 26, volteando las páginas un poco hacia adelante, Génesis 26, ya acerca de Isaac, y vamos a leer el versículo 24 y 28. Y aparecióle Jehová aquella noche y dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, que yo soy contigo, y te bendeciré y te multiplicaré. Y el versículo número 28 dice así, acerca de estos hombres, Abimelech también: ellos respondieron: hemos visto que Jehová es contigo. Y el último versículo que tenemos que cotejar es de Jacob, en Génesis 28, 15. Dice así, Génesis 28, 15. Y he aquí, yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Entonces podemos ver que tanto en José como su abuelo Abraham, su bisabuelo Abraham, su abuelo Isaac y su padre Jacob tenían este denominador común, que Dios era con ellos. Y es lindo ver que estos hombres que son nombrados en Hebreos 11 habían alcanzado esta fe preciosa, ¿no? La misma fe que somos nosotros también invitados a alcanzar a través del arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en el Señor Jesucristo. Pedro dice: a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa. Y entonces, si tenemos esta fe igualmente preciosa, ¿en quién va a ser? En Dios y en su obra a nuestro favor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y la obra que hace en nosotros por su Espíritu Santo. Y a nivel terrenal, tenemos que todo esto era para preservación de vida, que fue enviado José, y también
para daros vida por medio de grandes salvamentos, porque la tierra estaba pasando una gran necesidad y Dios tenía propósitos y José lo sabía. Así que no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Y esa compañía también ya, y aplicando estos versículos que hemos leído, al Señor Jesús. Si buscamos en San Juan 8, 29, versículos conocidos por nosotros, pero que podamos nosotros meditarlos para que veamos y entendamos a través de la palabra que Dios no se desentiende jamás de aquellos hombres que viven por y en la fe que Dios da, ¿no? Dice San Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada, hago siempre. El Señor sabía que sus discípulos lo iban a dejar, pero el que le envió, así como fue enviado José, y él lo decía así, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Y ahora el Señor Jesús, entendiendo su misión mesiánica, no se lamentó. Sabemos que José es figura del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesús sabía también que el que le envió no le había dejado solo. Y por la luz de nuestros mayores podemos comprender y entender que hubo un momento en el cual Dios le abandonó al Señor, lo desamparó. ¿Que dónde fue? Que Él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue en la cruz del Calvario. Pero el Señor siempre tuvo plena comunión y fe con su Padre Celestial y sabía que le había enviado y que no le había dejado solo, aunque los hombres lo iban a dejar. Y luego tenemos que Abraham, Dios es contigo, decía este rey, en todo cuanto haces. Y en el Señor Jesús, si buscamos en Hechos 2:22, nos dice, en la página 133, varones israelitas, Hechos 2:22, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros. Hasta ahí. Y vemos cómo también en el Señor Dios estaba con él en todo cuanto él hacía. Maravillas, prodigios y señales. Y eso todo en el Nuevo Testamento, cumpliendo gran parte de lo que estaba escrito, dar vista a los ciegos, abrir los oídos a los sordos, los cojos caminar, todos los milagros, maravillas, prodigios y señales que él obró, Dios obraba en él. Y así como obró con Abraham, ¿no? Dios es contigo en todo cuanto haces, dándonos también a entender a nosotros cómo este es el Hijo de Dios, en el cual Dios se complacía y tenía contentamiento, ¿no? El varón aprobado de parte de Dios. Y también que todo lo que el Señor hacía e hizo, lo hizo bien. Si buscamos en Marcos 7, versículo número 37, en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Y qué lindo, ¿no? Como la palabra de la mañana, la de la cena,
el agregado del pastor, que nos dijo que es nuestro modelo, el Señor Jesús. Modelo a seguir, ejemplo a imitar, porque todo lo que hizo en su vida terrenal lo hizo bien. Y cuántas cosas nosotros, si nos medimos con el Señor, somos hallados faltos, que hacemos las cosas mal. Pero Él lo hizo bien todo. Y no solamente las cosas que Él había hecho, sino como le pasó también a Isaac en el versículo que hemos leído muy rápidamente, pero que la gente veía, este rey, decía: hemos visto que Jehová es contigo. Hemos visto que Jehová es contigo. Y al respecto del Señor, el que da testimonio de esto es un príncipe de Israel que formaba parte de la sinagoga de Sanedrín, que se llamaba Nicodemo, y que dijo, el que vino a él de noche: sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Entonces, esto era evidente, así como lo fue con Isaac, que la gente veía: hemos visto que Jehová es contigo. No solamente en la compañía que tenía José, mas Jehová fue con José, o Dios era con él. No solamente como le pasó a Abraham, Dios es contigo en todo cuanto haces, sino que también Isaac podía manifestar: y hemos visto que Jehová es contigo. También la presencia del Señor Jesús en este mundo fue de gran impacto para las almas tan cegadas, aún manejando cosas como las Escrituras, como el Sanedrín y todos los religiosos de esa época, llenándose la boca de Dios, y estaban tan lejos de conocer lo que el Señor había venido a hacer, pero no para una preservación de vida terrena, dando trigo y todos los bienes que necesitaba la gente para pasar ese momento de hambruna, de hambre, sino ahora a nivel espiritual. Y también para poder dar vida por medio de grandes salvamentos. Todo eso el Señor lo reúne en su persona. Y nadie puede hacer las obras que tú haces si no fuere Dios con él. Y por último, lo que leímos de Jacob, que Dios le dice: yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, porque no te dejaré. Y este te guardaré también se apropia y podemos trasladarlo al Señor Jesús, porque cuando Dios le otorga un cuerpo al Verbo, necesita ser guardado. Y los primeros que toman esta gran responsabilidad son María y José. Y el ángel le dice a José que tome al niño y que huya a Egipto porque quieren matarlo. El niño no se podía valer por sí mismo, era un bebé. Pero Dios, al igual que como hizo con Jacob, te guardaré por donde quiera que fueres, también guardó a su hijo. Y así también lo cuidó de una manera muy especial, ¿no? Recordemos, no me enviaste vosotros, sino Dios. Y Dios envió a su hijo y también le cuidó en todo momento de adversidad y en el momento de confrontación con el enemigo, como en la tentación, donde después de ser tentado de Satanás, venían los ángeles a confortarle. Ese cuidado amoroso del Padre Celestial
a lo largo de la vida de su Hijo en este mundo, expuesto ante verdaderos leones, perros que procuraban hacerle caer, tentarle, pero no tenían nada de eso el Señor en su naturaleza. Nada tiene en mí, decía. También en Getsemaní, allí donde estaba el huerto, el Señor orando, como grandes gotas de sangre caían de su frente. Se dice que allí experimentó gran sufrimiento el Señor antes de llegar a la cruz, por eso estuvo tan agotado, y necesitó también que los ángeles vengan y lo socorran, le conforten, ¿no? Como la asistencia de Dios Padre estaba allí. Y también él decía, porque tenía todo poder, ¿no piensas que puedo ahora orar a mi Padre y me mandaría 12 legiones de ángeles? Cuando Pedro saca su espada, teniendo pleno conocimiento de que su Padre lo podía guardar. Pero tenía que llegar el momento en que su obra sea culminada, y eso lo realiza en la cruz del Calvario, ¿no? Porque es allí donde Él puede decir, he acabado la obra que del mundo me diste que hiciese. Bien lo ha hecho todo. Y lo hizo en plena obediencia a su Padre Celestial, sin pecado. Se mantuvo en su nacimiento, en su adolescencia, en su juventud, murió sin pecado y resucitó porque nunca tuvo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Y este es el Cristo que nosotros predicamos, que puede también, siendo nosotros lo vil y menospreciado de este mundo, pero que en un momento se nos predica la palabra en nuestra vida, sea en la escuela dominical, o sea en una reunión de jóvenes, en una reunión de señoras, en cualquier lugar que se abra la palabra y se predica a Cristo y a este crucificado, hay un impacto que lo percibe el espíritu humano, lo razona nuestra mente, cuando es Dios el que habla al pecador, para que pueda alcanzar ya no una provisión o una preservación de vida terrena, sino la preservación eterna. Y Dios, el grande salvamento, lo realiza no en Egipto con José, sino que lo realiza en la cruz del Calvario, mediante el Salvador, Cristo Jesús. Y una vez tenemos este privilegio de alcanzar esta fe preciosa, ¿no? Como dice Pedro, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa. Y ya no nos pone en un nivel de criaturas, sino nos pone a nivel de hijos de Dios. Por eso el Evangelio debe ser predicado a toda criatura. Y el que escucha y cree y recibe a Cristo en su corazón, pasa a ser un hijo de Dios, nacido de Dios. Es una obra que es de Dios, no es de hombres, y que es por gracia y es por fe. Creer en eso que sucedió hace tanto tiempo. Estos hombres se sostuvieron como viendo al invisible, pero tuvieron fe. Y Dios se comprometió en estar con ellos, en lo que hacían, como lo fue con Abraham, con Isaac. Hemos visto que Jehová es contigo. Y qué lindo poder pensar ahora
y llevarnos en el corazón que tampoco nosotros estamos solos, sino que tenemos la compañía del Señor todos los días, como lo dice en Mateo, ¿no? He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Qué es todos los días? A ver si alguien quiere hablar. Parece fácil, pero bueno. ¿Qué es todos los días? Cuando vemos el almanaque, por ejemplo, ahora que comienza, ahí podemos hacer así el almanaque, 12 hojas, porque hablan de los 12 meses, y cada mes tiene alrededor de 30 y 31 días. Y el Señor dijo, he aquí yo estoy todos los días, desde que te levantás hasta que te acostás, basta el día su afán. Y así hasta que podamos vivir, hasta que respiremos. Ahora, si estos hombres pudieron alcanzar, sentir la presencia de Dios, no torcer en su fe, como una pulseada, ¿no? A veces parece. No cedieron, se sostuvieron. Dios era con ellos. También para nosotros es esta promesa. Si buscamos en San Juan capítulo 7, versículo 39, nos dice así. Y podemos leer desde el versículo número 37, en la página 112 del Nuevo Testamento. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Estos ríos de agua viva correrán de su vientre. Nos está hablando de la vida espiritual que tuvieron estos hombres, porque también en el Antiguo Testamento se habla muy claramente y da ejemplos gráficos y de forma didáctica de todo aquel hombre que confía en Jehová. Ha de estar como una oliva verde, ha de estar firme, porque él será como el que confía en Jehová, como árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. Qué lindo, queridos, pensar que estos ejemplos bíblicos del Antiguo Testamento, estos hombres y también mujeres que se encuentran en Hebreos 11, fueron así, echaron raíces junto a ríos, junto al Señor. Es un ejemplo porque Él será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, tiene esto también y esta posibilidad. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Para pensar que no estamos solos, para pensar que todo lo que hacemos, por pequeño que sea, Dios nos acompaña y que también la gente puede ver que el Señor es con nosotros, ¿no? Y eso tiene que ver con el fruto que damos en nuestra vida. Y al respecto de esto del río, que es una figura tan preciosa, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre,
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Entonces, queridos, como toda nuestra vida tiene que estar nutrida por este río de agua viva que es el Espíritu en nuestro corazón, por la palabra de Dios que nos nutre y que cuánto necesitamos. Estos días que estuvimos ausentes en casa, pudimos ver cosas. Una, vimos los ríos, abundantes ríos y también toda la vegetación que está cerca de los ríos. Desde una montaña se puede ver cómo a lo largo de todo un, ¿cómo se dice?, de un recorrido de un río hay todo arboleda, y esos ríos, esos nutren los árboles, que a veces también cuando pasa la corriente se ven las raíces. Enseñanza para que nosotros podamos sacar de la vida espiritual tan necesaria. Pero también cuando volvimos a casa y nuestras plantas estuvieron alrededor de 14, 15 días sin agua, vimos cómo estaban totalmente casi muertas, secas. Nos causó mucha pena, porque plantitas, plantines, el limonero que me regaló Enrique también, por suerte, resurgió, y tantas plantas que nos van regalando, ¿no? Pero porque estuvieron sin agua, porque sus raíces soportaron el calor, pero no se las regó. Ahora hay un método que escuché para la próxima, dicen que hay que dejar un bidón enterrado con la punta para abajo, con agua, entonces la planta va tomando el líquido que necesita. Nos pareció fabuloso, ¿no? Muy lindo. Pero, queridos, al respecto, cómo estos hombres supieron echar sus raíces y pasaron adversidades. No fue todo color de rosa, pero sus raíces estaban en la vena de vida, que es el Señor, la cual nunca dejaron, y pudieron ver luego frutos. Y para lo último, como el Señor guardó a Jacob, te guardaré por donde quiera que fueres, y el Señor fue guardado también, como hicimos una breve mención, también nosotros tenemos que pensar que Dios nos guarda, ¿no? Porque cuando nos agarra eso de que estamos solos, cuando nos agarra de decir, sufro soledad, o estoy angustiado, pensar que tenemos el mismo Padre amoroso que nos cuida, y Él guardará nuestros corazones, porque así lo promete. La palabra, lo podríamos leer, y hay muchos versículos, por ejemplo en Filipenses 4:7, porque es el auxilio que necesitamos hasta que el Señor venga, o hasta que vivamos, para poder estar verdes, en el sentido bien nutridos del Señor. Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Así como el Señor guardó, también nos puede guardar a nosotros si nos acercamos en Él en humildad y decirle: Señor, ayúdame, guárdame. Y también estos hombres fueron apartados, y para nombrar algunos textos, que conoce el Señor a los que son suyos, aquellos que un día alcanzaron esta fe preciosa. El Señor los conoce. Y apártese
de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, para no experimentar esa falta de ese río de vida que me ha de hacer a través de los días, como decíamos, ser sostenido. Ya hemos alcanzado la salvación, bueno, ahora necesitamos ese mantenimiento de parte del Señor, que nos conoce, pero debo apartarme. Jehová hizo apartar para sí al justo. Entonces, qué diferente que es si yo me quiero alejar de las cosas del Señor, y hay de aquellos que no lo tienen todavía en su corazón, ¿no? ¿En qué van a buscar saciar? ¿En qué van a buscar nutrirse? Si no es en el Señor. Pero los que lo tenemos, sepamos esto, ¿no? Que Él nos conoce y que Él nos guarda. También nos dice al respecto del cuidado de todo lo que nos libra el Señor. Cuando Pedro estuvo en la cárcel, decía en Hechos: el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Y el otro día también compartía acerca de Daniel, cuando fue echado en la fosa de los leones, que el rey Darío decía: Daniel, Daniel, el Dios al cual tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Y tenemos un Dios que nos libra si acudimos a Él, si estamos en su amparo, como lo libró y a Pedro, a Daniel y tantos otros ejemplos. Sabe el Señor librar, ¿no? De las tentaciones, de las malas elecciones, y cuando miramos atrás decimos: acá el Señor me libró. Y acá, cuando yo quise tomar mis propias riendas, ¿cómo me fue? Porque todo tiene resultados. Y por último, saber que el Señor nos guardará y guardará su iglesia de la gran tribulación que se aproxima, que ya está el espíritu del anticristo, y va a guardar a su iglesia, como nos dice en Apocalipsis: yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de ser en el mundo. Entonces, para no tener temor, sí confiar en Dios, no negar las realidades, porque si no uno le van a decir: vos sos un negador de las realidades. No, no las niego, pero mi fe está puesta en Dios, en que todas estas cosas acontezcan y son principios de dolores. Pero poder apoyarnos sobre la roca de los siglos y saber que un día el Señor nos salvó y con un propósito: que vayamos y llevemos fruto, y ese fruto permanezca. Que vayamos y llevemos la palabra a los que todavía no escucharon. ¿Cuántas veces, no? No sé si les pasó, de gente que da testimonio y dice: Dios te mandó, o Dios permitió que te cruces en mi vida o en mi camino, pero no porque nosotros seamos algo, sino por la palabra que mora en nuestros corazones. Queridos, tenemos estas promesas, podemos ver un poquito más alto que los demás y entender un poquito más, porque el Espíritu mora en nosotros, y en la medida que le demos lugar vamos a poder elevarnos un poco más para comprender en profundidad, como lo hizo José, como lo hizo Abraham, como lo hizo Jacob, como lo hizo Isaac, como el Señor comprendió su ministerio, y nosotros también tenemos una gran responsabilidad de comprender
este intento que se decía, lo que hemos aprendido. Y para aquellos que todavía no alcanzaron esta fe, la pueden alcanzar. Es la palabra de creer en Cristo, que vino a este mundo a buscar y a salvar al pecador. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Jesús, para que cualquiera, para que todo aquel que en Él cree y que quiere hallar y que quiere poder experimentar este río de agua viva, el Señor se para aún y se va a parar y va a decir: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y va a recibir el Espíritu Santo en su corazón. Desde el momento que cree, va a ser sellado y va a ser un hijo de Dios. Va a dejar de ser una criatura humana, terrena, con una mente horizontal, a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso es algo para lo cual Dios envía a los que predican, envía a sus hijos, nos envía al mundo, nos envía a la mies, que es mucha, y los obreros pocos, y siempre envía. Y si pasamos por sufrimientos, si pasamos por sufrir muchas cosas, recordemos, es Dios el que me envía. Y entonces Él está conmigo y que me puede ayudar a corregir todo aquello que aún falta para perfección, para que pueda dar un mejor evangelio, no porque sea malo el evangelio, sino que por ahí uno lo da mal planteado, mal entendido, y el Señor pueda tener libertad para que pueda tener esa sensibilidad con mis amigos, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con mis hermanos, con mis familiares, de poder hablar del Señor Jesús, nuestro Salvador. La invitación siempre está. Venga a mí, dijo el Señor, y el Señor le va a oír. Atendió a todos los del Antiguo Testamento, atendió a su Hijo, y también va a atender a aquel pecador que en humildad se reconoce como tal y recibe a Cristo como Salvador. No dejes pasar este día, no dejes pasar, recíbele y tendrás esa promesa luego de recibirle: he aquí yo estoy con vos o con vosotros todos los días hasta el fin. ¡Qué compañía! ¡Qué compañía! La del Señor y la de nosotros, entre los hermanos también, que es una gran bendición poder formar parte de una congregación, donde un hermano comparte experiencias, un hermano pide un himno, un hermano ora, un hermano comparte su lucha, su tentación, y sabemos que todas estas experiencias nos ayudan y nos sostienen. Que el Señor nos bendiga con estos breves pensamientos y reflexiones.